de una semana de exámenes. Primero hablamos qué es útero. El útero es la estructura más grande del aparato reproductor de la hembra. Es un órgano muscular y hueco por dentro, es vacío por dentro, ¿sí? Ese órgano está comprendido entre las trompas uterinas y la vagina propiamente dicha. Dentro de las funciones que presenta está recibir al óvulo fecundado, o sea, al cigoto. Una vez lo recibe, lo va a nutrir, lo va a alojar, ¿sí? Y también, adelante, pasen adelante. Y también tanto el embrión como el feto pues va a eliminar sus desechos propios. Entonces también los recibe el útero. Y cuando van a nacer, los elimina, ¿verdad? Pero ahí los va a estar almacenando temporalmente, ¿de acuerdo? Y por último, pues lo va a empujar para que nazca durante el parto. Ya hablamos acerca de que el útero en diferentes especies se encuentra, o sea, tiene diferente forma. En las primates, en la que está incluida la mujer, es un órgano simple, o sea, una sola cavidad que desemboca en el cuello uterino. En el caso de pequeñas especies como los roedores, pues presentará un útero doble que es completamente separado, que vendrá aquí con su abertura hacia la vagina y del otro lado con una abertura completamente separada. Y en el caso de las animales domésticas como la vaca, las pequeños rumiantes, la cerda, la yegua, la gata y la perra, pues tienen una combinación de esos que son los úteros bicornios. ¿Por qué? Porque tiene dos cuernos uterinos. Quiere decir que va a tener un cuello, un cuerpo y dos cuernos. O sea, si nos damos cuenta, entonces aquí es que se unen porque va a tener una sola abertura, no dos como esta, ¿verdad? Bien. Los úteros, como son órganos cavitarios, presentan para su estudio las capas que tienen los demás órganos. Eso todavía lo vimos la última vez. Y una capa más externa, pero había un término que determinaba, o que quiere decir útero, que es metrio, ¿sí? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? En la imagen que está arriba, ¿quiere decir de que van a expulsar de dos lugares o...? ¿Cómo así expulsar de dos lugares? Va a tener un... O sea, ¿hay una comunicación de dos lugares hacia la vagina? Sí, aquí está. Y aparte de la vagina, que es donde... O sea, la vagina sí es en común. A diferencia de este, que aquí se unen, pero aquí solo hay una sola comunicación, no dos, con la vagina. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. Entonces, entre las capas, mencionamos que el término útero es metrio. Entonces, la capa más externa, que es la serosa, se llama perimetrio. ¿Por qué? Porque está alrededor del útero, o sea, la más externa, ¿verdad? Luego tenemos una intermedia, que es muscular, muy fuerte, que se conoce como mio, que viene de contracción, metrio. Y este miometrio tiene la característica que está formado por tres capas musculares, una longitudinal relativamente débil y dos circulares más fuertes, que estas circulares, de esa fortaleza es para permitir la contracción uterina principalmente durante el parto. Y luego tenemos una mucosa, que es la más interna, la que tiene contacto con el embrión o con el feto, dependiendo del momento de su gestación, y que tiene característica de que presenta unas glándulas tubulares que producen la leche del útero, que sirven para la nutrición inicial del embrión. Como hablamos nosotros de que el útero de las hembras domésticas es un útero bicornio, ese útero bicornio, que es el que nosotros nos vamos a encargar de estudiar ahora, va a tener tres partes, ¿sí? Que de caudal acranial, o sea, de atrás hacia adelante, va a ser cuello uterino, que también se conoce como cervix, luego viene el cuerpo, y luego vienen dos cuernos, que son los más craneales, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las tres partes que presenta el útero bicornio de las animales domésticos o de las hembras domésticas, ¿sí? Tenemos la porción más caudal, o sea, la que está más hacia atrás, que es la primera que vamos a estudiar,
se conoce como cuello uterino. El sinónimo del cuello uterino también es cervix, ¿sí? Y este cuello uterino, sí, que es la porción más caudal, habíamos platicado todavía en la última clase que se va a mezclar con abundante tejido conectivo. Y esa característica de que se va a mezclar con bastante tejido conectivo es que le va a dar textura más fuerte, más dura. Entonces, si nosotros miramos este dibujito que dice acá en el pizarrón, esto que miramos acá, quise poner que era el recto, ¿sí? Luego este que está acá, esta es la vulva, el vestíbulo vaginal, la vulva propiamente dicha, y este es el cervix, el cuerpo y los cuernos uterinos. Y abajo la vejiga urinaria con su letra que desemboca acá, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque me recuerdo que en la última clase platicamos esto, que el cervix o cuello uterino tenía bastante tejido conectivo que le daba cierta firmeza, dureza al tacto. Entonces nosotros en una palpación tenemos la manita acá en el recto, pero que esta mucosa es muy flexible que nos permite inclusive agarrar, ¿sí?, el útero, y lo primero que podemos sentir es el cervix porque es durito. Entonces hasta lo podemos traccionar, ¿verdad? Pero ese es un órgano que nos sirve de alguna forma, nos orienta a la hora de la palpación. Entonces este dibujito lo tenemos que tener todos a la hora de que cuando ustedes estén en el curso de clínica de mayores, tienen que tener el dibujito en la mente. ¿Por qué? Porque cuando metan la mano, si no saben, si no se orientan acá, no saben, no tienen este dibujo en la mente, lo único que van a tener ahí es calor y apretado. Porque la vaca va a estar haciendo esto y está calientito, ¿verdad? Pero si no tienen ese dibujo ustedes en su mente para ver dónde estamos, están ahí solo revolviendo un poco, porque no saben qué están haciendo ahí, ¿cierto? Entonces se lo recomiendo porque a la hora de que nosotros sepamos esto, entonces si sabemos que el útero está ventralmente y que el cervix es esa estructura durita por la característica que tiene el tejido conectivo, entonces podemos sentir posiblemente, y ya lo vamos a ir orientando. ¿Y qué hay hacia craneal de esto? Va a estar el cuerpo, y hacia craneal la bifurcación de los cuernos. Entonces todo eso, y hacia un lado un ovario, hacia otro lado un ovario. Entonces es bien importante tenerlo en mente. Ahora, la mucosa, de ya hablamos del tejido conectivo que está mezclado con el ¿sí la preguntaron? El cervix se puede considerar un esfínter. O sea, tiene no realmente un esfínter, pero tiene, ahorita vamos a hablar del conducto y dos agujeros, ¿sí? Porque no está contrayéndose. Ahora, hablamos que el tejido muscular, la capa muscular del cervix se mezcla con tejido conectivo y le da esa firmeza, dureza. Pero a nivel de la mucosa, que es la parte del endometrio, pero del cervix, tiene la característica que presenta una serie de mucosas, de glándulas en la mucosa. Esas glándulas de la mucosa del cervix producen moco, ¿ya? Y ese moco se produce durante la preñez, ¿verdad? Y forma lo que se conoce como un tapón cervical. ¿Por qué creen que se produce un tapón cervical durante la preñez? ¿Ah? Eso principalmente. Para evitar gases, para como tener cerradita la entrada de cualquier sustancia nociva del exterior hacia el interior para proteger al embrión y el feto, ¿sí? Ahora, aparte de eso, la mucosa tiene también pliegues, ¿sí?, que son como arrugas longitudinales, pero también tiene circulares. Las circulares principalmente en vacas, o sea, en todas las especies domésticas tienen pliegues longitudinales, y en las vacas, además de los longitudinales, tienen circulares. ¿Ya? Bien. Vean eso. Ahí están los pliegues longitudinales y aquí van a estar los circulares. Pero esta es de una vaca. Esto que miramos acá, ¿sí?, es una vista caudal. Obviamente esto, si se dan cuenta, es de un libro, y si se dan cuenta aquí, pues ya está abierto, no está baja, ¿va? O sea, se sacó el útero, se abrió,
Pero es como que nosotros, para entender la foto, es como que la cámara estuviera en la vulva, o sea, caudal, ¿me explico? Y se tomó. Entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que está después de esta hacia caudal del útero? ¿Ah? Está la vagina, ¿verdad? Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cervix, que es esto, en la vaca, está como proyectado hacia atrás, hacia la vagina, ¿cierto o no? ¿Se entiende la foto? Entonces, vean que si yo miro esto y pongo aquí una regla, topa acá. Entonces, esto que está en el fondo es un fondo de saco ciego que quedó alrededor de esa proyección del cervix, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, todo este fondo de saco ciego que está alrededor del cervix de la vaca, porque como se salió se salió, pero así es, no es que esté mal, ¿verdad? Entonces, ese fondo de saco ciego alrededor del cervix de la vaca se conoce con el nombre de fornix, ¿sí? De fornix, ¿de acuerdo? Por esa característica que se proyecta hacia al interior de la vagina de la hembra. Ahora, ¿se recuerdan que hablamos que tienen todas las especies pliegues longitudinales? Pero en la vaca también hay pliegues circulares. Entonces, esos pliegues circulares, normalmente o coloquialmente hablando, en reproducción se conocen como anillos cervicales. Anillos porque son en forma circular y cervicales porque son del cervix. ¿Se entendió? Así es, desarrollados como tales. Entonces, cuando una persona se entrena para palpación rectal en vacas o en yeguas, si uno es diestro, o sea que su mano derecha es la hábil, entonces palpa con la izquierda. Si uno es zurdo, que su habilidad es con la izquierda, palpa con la derecha. ¿Por qué? Porque la palpación viene entrenada después para una inseminación artificial. Entonces, si usted se acostumbra a sentir las estructuras con su mano no dominante, cuando tenga que inseminar, la diestra, o sea, o la zurda, pero la dominante es la que va a manipular la varilla de inseminación. ¿Me expliqué? Entonces, digamos, ustedes meten su manita en el recto, aprendieron de que aprieta, que es calor, están perdidos, pero después se van a ir encontrando y van a saber que aquí está abajito, está el cervix, etc. Y que el cervix lo puede inclusive hasta manipular. Cuando meten la varilla, hasta pueden sentir por dónde va en el cervix. Entonces, cuando ya pasaron, penetraron al cervix, entonces más o menos, cuando ya están los anillos cervicales en la si es vaca, nos van a depositar el semen. Sin embargo, tienen que tener cuidado, ¿por qué? Porque en la vaca, aquí no tenemos que meterlo, ¿cierto? Pero por este fondo de saco ciego, si ustedes dicen, ya pasó, porque pasó más de acá, pero ya tocó ahí, puede ser que estén ustedes depositándolo alrededor y no es el lugar indicado. ¿Me explico? Entonces siempre hay que tener, bueno, eso es un entrenamiento, ¿verdad? Perfecto. Y este es dibujo, esto es como debe ser. Es un corte interno que lo haremos también primero Dios la otra semana cuando veamos útero. Y vamos a ver que estos son los pliegues circulares que se conocen como anillos cervicales, en el caso de la vaca, ¿verdad? Entonces el cuello uterino, vean, este no es, era más bonito que estaba allá, pero en el cervix todo esto es la parte del fornix, ¿cierto? Ahora, quiero que vean esta parte de acá. Esto que está acá es el cervix. Esto que está es el cuerpo. Y después vendrán los cuernos, ¿cierto? Y hacia acá es la vagina, ¿sí? Entonces, el cuello, que es este de acá, está atravesado por un conducto. O sea, que adentro hay un tubito por donde se pasa. Este conducto se conoce como conducto cervical, porque es el conducto del cuello uterino. Cervical es de cuello, ¿cierto? Pero es uterino, no cuello. Entonces, vuelvo a repetir, el cervix o cuello uterino está atravesado por un conducto que se conoce como conducto cervical. Perdón, yo tenía duda, pero en la revisión anterior decía que la vaca tiene pliegues cervicales y los circulares. Pero los circulares no están. Los circulares son estos. Y
y los que usted hablaba de los que se encuentran afuera son todas las especies. ¿Cómo hacia afuera? Sí, o sea, en la primera foto mostró, en la anterior. Aquí, o sea, estos son longitudinales, estos son circulares. Los circulares son los que adentro se van a ver así. Y aquí van a ser longitudinales. Ah. ¿Sí? ¿Pero estás seguro que eso es lo que querías preguntar? Sí, pero solo vemos solo la vaca. La vaca tiene los dos. Ah. Las otras especies tienen longitudinales. Ah, sí, eso es. Oh. Entonces, les decía yo que el cuello está atravesado por un conducto que se conoce como conducto cervical. ¿Vamos bien? Ese conducto tiene dos aberturas. ¿Sí? Aquí hay una que va hacia caudal y aquí está la otra que va hacia craneal. ¿Vamos bien? ¿Con qué se comunica ese caudal? Entonces, ¿cómo se va a llamar ese agujero? Cérvico vaginal, porque comunica el cervix con la vagina. ¿Sí? Entonces, ese agujero cérvico vaginal. Y el agujero que está hacia craneal lo comunica con el cuello del útero, con el cuerpo del útero. Entonces se va a llamar agujero cérvico uterino. ¿Se entendió o no? Vuelvo a repetir. El cervix, que es el cuello del útero, que es la porción más caudal, está atravesada en su interior por un conducto, el conducto cervical. Y ese conducto cervical se abre hacia caudal y se abre hacia craneal, tiene dos aberturas. Hacia caudal se comunica con la vagina a través del agujero que se va a llamar cérvico vaginal, que es este. Y hacia craneal se va a comunicar con el cuerpo del útero, que se llama agujero cérvico uterino. ¿Estamos bien? Es lógico, ¿verdad? Por eso se le hace nombre. ¿Ok? Y les decía que en la mucosa del cuello o del cervix, cuando hay preñez, se van a producir moco, que se llama tapón cervical, que ya como bien lo habían platicado por acá, es para poder privar al feto, y desde el embrión y el feto, del medio externo para tratar de protegerlo de contaminaciones externas, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Este está aquí está el granito horrible nuestro, está la bolsa que le pusimos, y ven, aquí está el moco cervical. Y ese lo trajeron hace un tiempo, cualquier año anterior a ustedes, ¿cierto? ¿Y qué les decía yo a ustedes que no debería de pasar en una vaca que va al rastro? Que no debería de estar preñada. Y la trajeron y está preñada, ¿verdad? Pero esas son las cosas que no podemos evitar en un mundo tan desgraciado, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, vean qué es lo que tenemos acá. Aquí, esta es vagina, este es útero, y aquí donde está la jeringa es el cuello. Y la jeringa está cabalmente, como dice Xavi, este es el conducto cervical. ¿Bien? Entonces, si ya se ubicaron, este émbolo, ¿qué representa? Stephanie. El cérvico vaginal, ¿verdad? Porque dijimos que esta es la vagina, ¿ok? Y este otro sería el agujero cérvico uterino. ¿Se entendió? Y si yo les pongo aquí la flechita, el conducto cervical. ¿Estamos? ¿Sí? Los anillos cervicales son parte del conducto. Sí, van a estar a nivel del conducto en la mucosa. Van a hacer varios pliegues, varios anillos, ¿verdad? No, eso no se llama, pero son mucíferas por producción de moco, ¿verdad? Ahí está. A ver, lo único que no puse aquí fue el conducto, ¿verdad? Creo que no puse otro. Pero ahí está para que se entienda, ¿cierto? Ok. Y ahí también tenemos otra vez que podemos cervical con sus pliegues, ¿verdad? Circulares. ¿Ok? Ahora, la longitud del cuello uterino varía según especie. ¿Sí? La especie que tiene el cuello uterino más largo es la cerda y que tiene aproximadamente unos 25 centímetros de longitud. ¿Ya? Los demás son un poquito más cortos. Si yo hablo
dos características propias. Cuando digo propias es que solo esta especie que voy a hablar las tiene, ¿cierto? Dos características propias del cuello uterino de la vaca, que no hemos hablado hasta ahorita. ¿Cuáles serían? El fornix y los anillos cervicales circulares. Ahora, en el caso de la cerda, tenemos el primero propio, es que es el más largo, ¿cierto? Ese sería el propio de la cerda. Pero aparte de eso, tenemos también, ahí está el fornix que habíamos platicado, y circulares. El de hierro, que es lo que circulares. ¿Este sería de quién? De la vaca, aunque no se mira muy bien, pero es por el fornix, ¿cierto? Igual ahí, ¿ven? Ya se mira horrible, ¿no? Aquí se mira un poquito mejor, ¿cierto? La aguja sería el fornix, ¿cierto? Y aquí sería, ¿cómo se llamaría esto? El agujero cérvico vaginal. Muy bien, Dean. Ahora, en la cerda, la primera característica propia dijimos que era el tamaño, que era más largo de todo, ¿verdad? La segunda característica propia de la cerda es a nivel de su mucosa. Y la mucosa presenta estos como pequeños almohadillas o pequeñas como estructuras que resaltan hacia el interior, que se conocen con el nombre de almohadillas cervicales, ¿ya? Entonces, la cerda presenta estas estructuras a nivel de la mucosa del cuello uterino que se conocen con el nombre de almohadillas cervicales, ¿ok? Ahí tenemos también un poquito más de cerca, ¿eh? Y si trajeron la otra semana, vamos a aprender de esa oportunidad. ¿Qué es cervicitis? Esto es un término que se utiliza para hablar de la inflamación del cuello uterino, ¿verdad? Sabemos que itis es inflamación y de cervicis viene de cervicitis. Entonces, ya hablamos del cuello. El cuello es la porción más caudal, ¿cierto? Tiene entre sus características que hay mucho tejido conectivo que le da firmeza y nos va a servir ahora la palpación rectal. Para su estudio está atravesado de un conducto cervical con una abertura caudal cérvico-vaginal que la comunica hacia la vagina, un agujero que lo comunica hacia craneal con el cuello, con el cuerpo del útero, que se llama cérvico-uterino, ¿sí? Y que presenta en la vaca una proyección hacia caudal formando un fondo de saco seco alrededor, que se conoce como fornix, y en la vaca también presenta unas pliegues circulares además de los longitudinales. En la cerda, el cervix es más grande que todas las demás especies y además en la mucosa presenta unas estructuras conocidas como almohadillas cervicales. ¿Estamos? Vamos a ir a hablar ahora de la segunda parte, que es el cuerpo del útero. El cuerpo del útero es la porción intermedia que está entre el cuello y los cuernos de los úteros bicornios, que son los que estamos describiendo, ¿cierto? Aquí es poco que tenemos que hablar. Vamos a hablar que tanto en el cuerpo como en los cuernos es donde va a ocurrir la preñez. O sea, en el cuello no. El cuello simplemente va a ser como que donde va a salir, donde va a estar un conducto cervical, pero ahí no ocurre la preñez. La preñez ocurre en el cuerpo y en los cuernos. ¿De acuerdo? Otra cosa importante es que es una porción bien corta, ¿sí? Y lo único que hay que saber es que la yegua es la que tiene el cuerpo uterino más grande, ¿sí? Que va a tener alrededor de unos 20 centímetros de largo. ¿Ok? ¿Quién tiene el cuello uterino más largo? La cerda. ¿Quién tiene el cuerpo uterino más largo? La yegua. ¿Sí? Y pasamos rápidamente, entonces el cuerpo no es mayor que hablar. Vamos a pasar ahora a los cuernos. Los cuernos uterinos son dos. ¿Por qué? Porque es una hembra bicornia. Ahora, son dos y son las porciones más craneales del útero. ¿Entre qué estructura se encuentran los cuernos uterinos? No. Vejiga urinaria. Fernanda, Abel, Javi, entre las trompas uterinas y el cuerpo del útero. Porque ustedes se recuerdan, aquí están las trompas, ¿ven? Que había aquí un agujero útero, tubo ovárico, que comunicaban las trompas con los cuernos uterinos. Y hablamos ahorita
de que aquí estaba el cuerpo. Entonces está entre las trompas uterinas y el cuerpo. ¿De acuerdo? Son partes largas del ahí y están las partes más craneales, ya hablamos, ¿cierto? ¿Qué funciones? Las mismas del útero. Reciben el óvulo, lo alojan, lo nidan, reciben desechos y lo expulsan. Ahora, los cuernos uterinos también tienen la característica que, según especie, también va a variar su forma. Hablamos de los ovarios. ¿Qué forma tienen los ovarios de la perra? Ovoides. Los de la yegua, arriñonados, o sea, de forma de riñón. Y los de la cerda, arracimados, o racimo de uvas. Ahora, en el caso de los cuernos, también hay ciertas variaciones. ¿Alguien conoce qué, o tal vez Paulina, qué es un carnero? ¿Un cabrito? No. ¿Qué es un carnero? El macho de la oveja. ¿Sí? Entonces, porque el otro sería macho cabrío. Pero está ahí. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el caso de la vaca, ¿sí? Los cuernos tienen como forma de los cuernos de un carnero que se van enrollando. ¿Sí? Entonces, son un poquito así como en espiralito, ¿verdad? No son de una vez así, pero más o menos es la tendencia. Entonces, los cuernos uterinos de la vaca se enrollan como los cuernos de carnero o un poquito como en espiral, ¿ok? Los de la yegua y de las perra y gata no se enrollan, sino que son más como una V, ¿de acuerdo? Son así un poquito más, no se van a enrollar, ¿sí? Y los de la cerda, miren, ¿qué parece? Parece intestino, son muy flexosos, tienen mucha vueltecita que aparentan asas intestinales, ¿ya? Entonces tenemos la característica diferencial acá es vacas enrolladas como espiral o cuernos de carnero, perras, yeguas y gatas en una V divergentes, y en la cerda, que tienen muchas flexiones parecidas a las asas intestinales. ¿Vamos bien? Los pequeños rumiantes. Son un poquito más también V. Ok. Esta de perro no, esta es una esterilización de una piometrosa que vi hace como 25 años, ¿no? Pero se miran un poquito separados, pero muy gruesecitos. Pero aquí estas de aquí el laboratorio, miren, se miran bien como una V, ¿cierto? Y aquí se mira la bolsa ovárica completa también por cualquier cosa. Y el ligamento ancho es esto, esto, que es el que está sosteniendo todo el aparato reproductor de la hembra, ¿ok? Ahora vean, estas son de unas fotos del libro, vean cómo se miran esos como asas intestinales, y aquí se miran los del bovino como enrolladitos así un poquito, ¿verdad? Ahora, ya que vimos que la parte más craneal se conocen como cuernos uterinos, que son dos, que están entre la trompa uterina y el cuerpo uterino, que su forma varía según especie, se enrollan como cuernos de carnero en la vaca, se divergen como en la yegua, en la perra, en la gata, o que tienen muchas vueltecitas como los intestinos en el caso de la yegua, perdón, de la cerda, perdón. Ahora vamos a ver, y que aquí ocurre la gestación también, pero aquí vamos a ver ahora que externamente, donde inician, o sea, perdón, externamente donde inician, digamos, por fuera, donde empiezan a diverger los dos cuernos, vamos a ver que van a haber ligamentos que los unen. Se conocen como ligamentos intercornuales. ¿Por qué? Porque están entre los cuernos, pero eso es externamente. En todas las especies domésticas van a haber ligamento intercornual dorsal, ¿ya? Que va a estar prácticamente aquí, dorsal, ¿sí? Pero en el caso de la vaca, aparte de tener el ligamento intercornual dorsal, tiene uno ventral, que tal vez ahí no se mira muy bien, pero aquí sí se mira bien. Esa es una vista, vean, caudal, donde empieza a diverger, y aquí está el ligamento intercornual dorsal y el ligamento intercornual ventral. Solo por esta vista, si yo les pongo esto en el examen, ¿qué especie es? Es una vaca. ¿Por qué? Porque presenta un ligamento dorsal y ventral. Aparte, si es un poco más aficiones, aquí tenemos el ovario en forma de nuez, ¿verdad? Ok. Este otro, ¿de qué especie es? ¿Ah? Todos menos vaca. ¿Por qué?
dorsal. En este caso cerda porque pues lo sé, ¿va? Pero es por eso, ¿va? En el caso este sería principalmente porque solo tiene el ligamento intercostal dorsal, puede ser cualquiera menos baja, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Ok. Ahora, aparte de lo que hemos visto, la forma que ya vimos que presenta los ligamentos intercornuales externamente, que también de alguna forma es diferencial, ¿verdad? Tenemos ahora la longitud. ¿Se recuerdan cuál era el cervix más largo? La de la cerda. ¿Más o menos cuánto medía? 25. ¿El cuerpo más largo? La llevo, más o menos unos 20, ¿va? Ahora aquí, los cuernos, hablando de la longitud, uniendo los dos cuernos no gestantes, es la cerda, que tiene aproximadamente 1 metro, ¿sí? Más o menos 1 metro. Pues tiene cierta lógica, es una especie politoca, o sea, tiene un embarazo múltiple, ¿verdad? Entonces, pues aquí no sé, pero aquí tenemos que va a ser más largo, hablando, si queremos, desde aquí hasta acá, ¿verdad? No preñada. Preñada pues aumenta, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Porque la característica del útero, que es un órgano que crece tanto cuando en la gestación, ¿verdad? Imagínense que ahí le caben hasta 7 hijos a una mujer. Yo creo que 7 es la que más se tenía. 8. Imagínate, ¿verdad? Imagínense, una perra, yo tenía un parto de 12 perros, ¿verdad? O sea, 12 cachorros. O sea, ¿de dónde cabe tanto, va? Pero es mucho más chiquita. No, o sea, obviamente el útero, el tamaño del útero va a depender, si todos fueran a escala, pues obviamente la perla acá son más chiquitos, la cerda un poquito más grande, y la bacota y la cerda. Pero la característica acá es que rompen ese patrón, ¿verdad? En el caso de la perla, sí es politoca, pero para su tamaño también está, mirando comparado, porque la yegua no es, o sea, puede ser hasta 3 perros, ¿verdad? 3 perros o 4 perros, por el tamaño, ¿verdad? Corporal. Entonces, obviamente, si vemos aquí, es grande porque tiene eso, pero la que tiene más es la cerda. ¿Sí? Ok. Otra característica, hablando siempre de los cuernos uterinos, es a nivel de la mucosa. A nivel de la mucosa, en las vacas nada más, presentan lo que se conoce como placentomas. Los placentomas son el sitio de la placenta de la vaca que presenta que es el sitio por donde se va a nutrir el feto. Pero este placentoma que está en la mucosa tiene una porción materna y una porción fetal. La porción materna se llama carúncula y la porción fetal cotiledón. Por eso es que la placenta de las vacas biológicamente se llaman cotiledonal, ¿verdad? Hay otras que se llaman sonar, esas no se me quedaron nunca, hasta cotiledonal sí, porque era la de la vaca, ¿verdad? Así que se los confieso. Pero entonces aquí, si yo les señalo aquí, ¿qué es? Si yo les señalo aquí, carúncula, ¿y aquí? Exacto, porque esta es la parte materna y aquí está el fetito. Ya estamos. Y el placentoma tiene las dos, ¿verdad? Y si en caso viene uno, vamos a ver, si tenemos la oportunidad de cuando lo abramos, ¿sí? Que se mira así se mira el placentoma. Y cuando lo vamos separando, hace esto. Dice, pero vean cómo se va, así como la manita se va separando y queda la parte carúncula y la parte cotiledón, ¿verdad? Y es bien chileno, ¿verdad? Lastimosamente, pues, bueno, para aprender, lastimosamente, pues era, si estaba preñada, ¿verdad? Doctor. Ok. ¿Sí? Pero solo podría volver a señalar cuál es el placentoma. Placentoma es estos. Aquí, carúncula y aquí cotiledón. Aquí tal vez hay otro con el placentoma porque es la duda. Cuando está fusionado el carúncula y cotiledón se le... Cuando tienen los dos es placentoma. Cuando tiene solo la parte materna, carúncula. Y aquí parte fetal, cotiledón. ¿Verdad? ¿Estamos?
Ya sabemos que tienen glándulas productoras de moco, pues aquí también porque, y aparte tubulares, ¿verdad? Las tubulares son las productoras de leche uterina. Y ahí tenemos los placentomas, alrededor de 100 a 100 y pico de placentomas se supone que tiene, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos placentoma. Muy bien. Aquí este es de un libro, este es mío, o sea, no mío, pues, pero es mía la foto de propiedad. Y aquí esta es de un libro, ¿verdad? También se mira bonito. ¿Ok? Esto solo es para ejemplificar. Este cuatillo tendría que ser diestro porque tiene la mano izquierda o el brazo izquierdo metido entre el recto de la vaca. Y vean, sosteniendo con su mano dominante la varilla de inseminación. Entonces se supone que puede hacer esto, mire, sujetarlo a través, él tiene metida, o sea, este es un dibujo, ¿verdad? Pero metía la mano en el recto y vean, se puede sujetar a través de la mucosa, que es bastante flexible, sujetar el cervix y poder meter la varilla. Esa no sé ni qué haga. Horrible, no lo vamos a borrar. Y el recto no, o sea, si sos gentil, no. Y la verdad es que a veces cuando llegan, chao Mariana, no, ya regresarás. Entonces, cuando van a las prácticas, a veces meten la mano un montón de estar ahí, ¿verdad? Y sangran, se lesiona un cacho la mucosa, ¿verdad? A veces cuando la mano de la persona, ¿sí? Del estudiante, no es tan gruesa, a veces inclusive mete el profesor y la persona para guiar. O sea, mejor ni la imaginario, ¿verdad? Pero esa es, ¿verdad? Pero, y todavía sí, o sea, sangre y todo, pero no se perfora. Ahora sí, si es una manipulación grotesca, ¿qué puede pasar, verdad? Pero más o menos. ¿Alguna pregunta con respecto al útero completamente? ¿No? ¿Seguros? Entonces pasamos a la vagina. Aquí estamos yéndonos hacia caudal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la comunicación entre el útero y la vagina? Cérvico vaginal. ¿Se recuerdan? Muy bien. Ok. Entonces, la vagina es la parte más caudal que ahora vamos después del útero, ¿verdad? Y la vagina se conoce como el órgano copulador de la hembra. Órgano copulador porque cópula es el acto sexual. Copulador porque ese es el órgano sexual que va a recibir al pene del macho y que en la mayoría de veces también va a recibir el semen, ¿verdad? Porque en algunas especies se va a depositar intrauterinamente. Pero en el caso de ese órgano copulador del macho, de la hembra, perdón, viene o se divide en dos porciones. La porción más craneal se conoce como vagina propiamente dicha y la porción caudal como vestíbulo vaginal. Y hay dos estructuras que sirven de límite, pero oigan bien, sirven de límite, pero las incluimos en la descripción, en el vestíbulo. No sé si me entendieron. Estamos dividiendo en dos partes, ¿cierto? La más craneal, vagina propiamente dicha, la más caudal, vestíbulo. Y en la mitad escribimos dos estructuras, pero esas estructuras cuando lo vamos a escribir en la porción más caudal. Pero sirve como el himen. ¿Cuáles son? El himen. ¿Y cuál otra? La desembocadura de la uretra o el meato urinario externo. Se recuerda que la uretra tiene dos aberturas. Una interna, ¿cuál es? Aquí arriba, ¿cuál es? El meato urinario interno, ¿cuál es? ¿O la abertura interna de la uretra? ¿No? ¿A la par? ¿No? ¿Efraín? ¿Moscoso? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ah? No. Renata. A ver, Stephanie. ¿Acá? No. ¿Alguien? Mariana. ¿Ah? ¿No? ¿A la par? ¿Dafne? ¿Ah? No, Peniana es el macho. Tampoco. Ya vamos llegando. No. Aquí.
No, ahí está el otro y no tiene nada que ver con eso. Por ahí va. El cáliz. Bueno, ¿se recuerdan ustedes que la uretra es el conducto seguido de la vejiga? Entonces, ¿se recuerdan ustedes que el meato urinario interno es el inicio de la uretra? ¿Se recuerdan ustedes de la estructura triangular que se conoce como trígono vesical? Y la base eran los dos uréteres y el vértice era el inicio de la uretra. Entonces, el inicio de la uretra a nivel del cuello de la vejiga, ese es el meato urinario interno. Y el externo es la desembocadura, donde termina el tubo. ¿Dónde va a terminar? Va a terminar a nivel del vestíbulo vaginal, aunque lo estamos tomando como un límite, ¿verdad? ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las capas? Las mismas que tenemos. Una serosa externa, una muscular parecida a la del útero, pero más débil, no es tan fuerte su contracción. Sus músculos más van a ser para acomodar el pene del macho durante la cópula, porque se va a expandir cuando normalmente los pliegues, o sea, la vagina está cerradita, ¿sí? Pero cuando es penetrada, obviamente se va a ensanchar y por el aporte sanguíneo se va a anchar más y va también a tener ciertas contracciones para acomodar el pene del macho. Y la mucosa tiene un epitelio de este tipo que no me interesa, se lo preguntan a los señores a las doñitas, y tiene unas glándulas en la porción más craneal para permitir cierta humedad y también permitir cierta acidez a la vagina que le sirve de protección contra patógenos, ¿ok? La vagina para su estudio entonces se divide en dos porciones, como ya hemos platicado inicialmente. Aquí vamos a hablar que por aquí va a estar el cervix y aquí está la vulvita. Entonces más o menos aquí está la mitad. De aquí para acá, que es la parte más craneal, es la vagina propiamente dicha. Y de aquí para la vulva va a ser el vestíbulo vaginal. ¿Entendió? Y las dos estructuras que se dice que están en el límite, aunque también se incluyen en la parte más caudal, va a ser el límite que vamos a ver en un ratito y la desembocadura del meato urinario externo. Esta sería entonces la vagina propiamente dicha y aquí sería el vestíbulo vaginal, ¿cierto? Bien. La vagina propiamente dicha. Está bien, como ustedes vamos muy bien. Aquí se terminó la clase. Pero veamos, la vagina propiamente dicha, entonces, si yo les digo, ¿cuál es la vagina propiamente dicha? Es la porción más candente de la vagina. ¿Cierto o no? ¿Cómo está comprendida? ¿Entre qué está comprendida? ¿Qué estructuras limita craneal y caudal respectivamente? Craneal, el cervix, caudal, el himen y el meato urinario externo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, ahí vamos, ¿cierto? Solo para que veamos, esto no es tan bonito como esto, ¿verdad? Pero bueno. Aquí está el recto dorsalmente, miren, este es un dibujito de las relaciones del aparato reproductor. Dorsalmente, ¿qué hay? El recto, por eso que ahí se mete la mano y el brazo. Ventralmente está la vejiga y miren, aquí desemboca la uretra. Entonces aquí está el meato urinario interno y el externo. Vagina, este es el cervix, ¿ya? Bueno. Y la vagina propiamente dicha no tenemos mucho que hablar en cuanto a estructuras presentes. Obviamente es una estructura importantísima, pero como describimos aquí anatómicamente estructuras, pues ahí no hay mayor cosa de estructuras. La parte más caudal de la vagina se conoce como vestíbulo vaginal, ¿sí? Y el vestíbulo vaginal está entre la vagina propiamente dicha y la vulva, ¿cierto? Y dijimos que eran dos estructuras que estaban limitando, pero las vamos a incluir en escribir aquí, ¿ok? Una cosa bien importante entonces es que el vestíbulo vaginal es un poquito más corto que la vagina propiamente dicha, pero también que su inclinación es caudo-ventralmente. O sea, conforme se va haciendo hacia atrás, se va inclinando hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? No. Para que No necesariamente, no es lo que sale todos los días. por gravedad caiga el semen, ¿no? Ajá. Para que la orina, como la orina está desembocando más o menos aquí en medio, entonces para que se vaya para abajo, por gravedad esté cayendo. ¿Por qué? Porque la orina normalmente debe ser estéril, o sea, sin patógenos.
¿verdad? Pero si se quedara acumulada en la vagina, que por rato se abre, rato no, es más fácil que se contamine y podría generar entonces ahí una infección. ¿Me explico? Entonces por gravedad, por eso es que también en hembras y en mujeres ya mayores, ya señoras muy grandes, digamos el sistema suspensor, la que sostiene el aparato tanto urinario, reproductor, etcétera, de la mujer, empieza a ser más flácido y o sea, todo se va poniendo más flácido. Digamos, si peor se ha tenido partos, más, ¿verdad? Entonces a veces tanto la vejiga se cae y no se sale bien la orina, o el aparato ya externo, entonces se acumula la orina y predispone a infecciones urinarias. ¿Ya? Bueno, entonces normalmente si hablamos de un todo, imaginémonos una vaca, que es un poco más grande, y nos imaginamos la pelvis ósea. ¿Quién es la pelvis ósea? ¿Recuerdan o no? ¿Me recuerdan cuál es la pelvis ósea? Huesos de la pelvis. Son 2 huesos coxales y cada hueso coxal está compuesto de ilium, ischium y pubis. Entonces están los 2 ilium hacia adelante y luego venimos en el suelo. Pubis y luego viene más caudal, isquio. Y el arco isquiático es el arco que es el borde caudal de los 2 isquios. Entonces vean acá, dice caudal el arco isquiático. Entonces está el arco isquiático y después de eso viene el vestido para abajo. ¿Me dan cuenta? Eso es lo que quiere decir que está ubicado caudal al arco isquiático, con una inclinación caudoventral. ¿Ven? Bien. Las paredes del vestíbulo no son tan fuertes, ¿verdad? Pero no son tan elásticas, pero se juntan. Incluyendo, hay una patología que se conoce como neumovagina. ¿Qué es neumo? Aire. Y vagina en la vagina. Entonces esa neumovagina muchas veces queda después del coito, después del acto sexual, ¿sí? Y eso pues después se va saliendo, pero a veces puede permanecer y eso también puede dar problemas infecciosos, ¿ok? Entonces ahí más o menos no está muy bonito esta cuenta, lo vamos a encontrarlo mejor. Pero digamos, este ya es un corte de un vestíbulo vaginal. Vean, donde está la pinza es la desembocadura del meato urinario externo, ¿sí? Entonces más o menos aquí, de aquí para acá va a ser el vestíbulo, de aquí para acá va a ser, bueno, aquí se rompió, no sé, pero supuestamente que sería la parte de ¿cómo se llama? De la vagina propiamente dicho. Entonces, vamos a describir alrededor de 4 estructuras presentes en el vestíbulo vaginal. La primera va a ser el himen. La segunda es el meato urinario externo, o sea, la desembocadura de la uretra, ¿verdad? La tercera, los bulbos vestibulares. Y la cuarta, las glándulas vestibulares, ¿sí? Estas son las estructuras que se van a describir a nivel del vestíbulo vaginal. A diferencia de que la vagina propiamente dicha no tenía baño, vamos a ver, aquí hay 4. ¿De acuerdo? El primero, pues prácticamente es esa estructura, ¿sí? La primera va a ser el himen. ¿Qué es el himen? El himen es una membrana presente en hembras vírgenes que está separando el vestíbulo vaginal de la vagina propiamente dicha, ¿ya? Y que en el momento del coito se va a romper, ¿ya? Este himen, que es esa membrana, en el centro tiene una pequeña perforación, ¿sí? Y esa perforación del himen es la que permite que todas las secreciones durante el celo, o más bien dicho, y en la mujer durante la menstruación, salga el sangrado, etcétera, ¿verdad? Ahí en ese centro. Y cuando hay la primera penetración, se rompe. Y quedan unas membranas, creo que en biología se llaman como mientiformes, algo así, ¿verdad? Que son esos como restos del himen, ¿ok? Entonces, un pliegue transverso a la mucosa, presente en hembras vírgenes, tiene un orificio donde va a salir las secreciones y la menstruación. Cuando la hembra es perforada, después lo que va a quedar es una cicatriz del himen, que es un vestigio de donde estuvo el himen, en ese sitio entre los 2 partes, ¿verdad? ¿Ok? Esta es una, llamamos cicatriz del himen o el himen, no, ese es himen en una hembra en la cual hicieron una disección, porque esta no es mía, la foto. Entonces, pero ahí se mira cómo están los pliegues todavía del himen en esta, creo que era de una cerquita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la primera estructura fue el himen, ¿ya?
normalmente cuando ya si vienen preñados ya son cicatrices que quedan, se mira solo como un vestigio transverso, ¿ok? Ahora, tenemos segundo, el meato urinario externo. El meato urinario externo es acá, es la abertura de la uretra hacia el exterior, hacia el vestíbulo vaginal, ¿ok? Y ahí lo vamos a dejar por el momento, ya eso no está cosa. Así que primero Dios, mañana continuamos para que escribir. Que tengan un buen día.